vamos a continuar con la siguiente presentación. Recuerden que pueden ir preparando sus preguntas también para al final de las 3 presentaciones. Vamos a realizar una ronda de preguntas. Vamos ahora a ver la siguiente presentación. Un segundo, por favor. Bueno, vamos ahora a tengo el gusto de que esté con nosotros el maestro Javier Martínez Morales. No solamente el gusto por el hecho de que es un excelente economista, sino también porque es un amigo de la generación en que estudiamos juntos la licenciatura en economía. Desde ese entonces mantenemos una estrecha amistad. Entonces me da mucho gusto que esté con nosotros. También seguramente su presentación va a ser muy instructiva y le agradezco que esté con nosotros también participando en este foro. Él es director del Centro Universitario Parral de la Universidad Autónoma de Chihuahua y nos va a presentar el tema la situación de los profesionistas en el mercado laboral mexicano. Muchas gracias, maestro Javier. Adelante. Muchas gracias, doctor Alberto. Un gusto, como siempre, saludarte y saludar a todos los participantes. También saludo con mucho gusto al maestro Huberto y al maestro Miguel, que por cierto las ponencias también han sido muy interesantes. Y bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Está muy de moda la palabra esperanza. Antes eran los municipios de la esperanza. Yo espero que encontremos aquí los empleos de la esperanza, pero pues seguramente cuando tengan la ponencia pues va a cambiar la perspectiva. Entonces voy a compartir la pantalla, la presentación del día de hoy. La verdad es que este tema me llama mucho la atención, me ha gustado y se complementa muy bien con las ponencias pasadas o anteriores de tus compañeros, del maestro Huberto y el maestro Miguel, porque esto es una situación actual que nos está afectando a todos los profesionistas en cuanto al mercado laboral. Entonces, la intención aquí básicamente es platicarles un poquito hay un fenómeno que ocurre que poca gente lo observa en los profesionistas. Y bueno, nosotros cuando empezamos la situación de que, pues a medida que la escolaridad se incrementa, uno dice, pues voy a ganar más. Esa es la teoría de capital humano. O sea, al final de cuentas, uno dice, pues hay que estudiar para que ganes más y seas mejor profesionista y bla, 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 ¿no? Entonces, pues eso hace que uno se motive y empiece a estudiar, ¿no? Cuando uno llega a este punto en donde ya es profesionista y sale al mercado laboral, se da cuenta de dos cosas. La primera es que, pues no es fácil conseguir empleo, a menos que tengas una recomendación o vayas a una empresa familiar de tu entorno, o sea, digamos, una empresa familiar como tal, como empresa, sino una empresa familiar que es tuya, tu papá, tus hermanos, o tus tíos, y te involucres inmediatamente. O el segundo es que termines haciendo un trabajo para el que no requieres una educación profesional. Simplemente requieres educación media básica o básica. Entonces, esto provoca un problema de decir, bueno, ¿qué está pasando entonces ahorita en el mercado laboral mexicano con los profesionistas? ¿Por qué están quedando fuera de este mercado? Y los propios jóvenes profesionistas y los no tan jóvenes, pues cuestionan siempre las dos partes, ¿no? La parte de la demanda laboral, o sea, es decir, los empresarios, y la parte de las universidades, ¿no? ¿Qué están haciendo las universidades por combatir este tipo de problemáticas que enfrentan los jóvenes a la hora de buscar trabajo en el mercado laboral? Y la tercera, que es el gobierno, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar el incremento de la experiencia laboral que te pide el propio mercado para que te puedan pagar bien, ¿no? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos básicamente por el lado de la oferta laboral. Voy a dejar a un lado las empresas, voy a dejar a un lado el gobierno. No vamos a criticar el día de hoy al gobierno ni tampoco a las empresas, sino qué está pasando por el lado del fenómeno de la demanda como tal, que provoca como bien ya lo mencionaron los compañeros, la pandemia que está ocurriendo a nivel mundial y no solamente a un nivel local, como había pasado con
el H1N1, ¿no? La influenza. Entonces, ahora aquí se convierte en un problema mundial y que, bueno, pues si ustedes ponen una gráfica de oferta y demanda laboral y vemos la restricción que tienen todas las empresas por la cuestión económica, como bien lo mencionaron los compañeros, la crisis económica, hay una restricción muy fuerte y cuando uno cree que el crecimiento económico no es importante en la economía, y no por medir bienestar, sino simplemente porque el crecimiento económico es un reflejo de ingresos, independientemente de quién se quede con sus ingresos. Eso es muy importante aclarar. Entonces, cuando uno ve crecimiento reflejo de mayores ingresos, mayores transacciones en mercados laborales, pues si cae el crecimiento económico a partir de esta situación del COVID, que además México ya venía con un problema de crecimiento, no podemos culpar todo el tiempo al COVID, es, implica entonces que pues esta restricción de mercados laborales del lado de la demanda pues sea mucho mayor, es decir, la demanda se restringe y entonces, como bien lo decía el compañero Miguel, pues hay un mayor crecimiento de salarios reales. Sin embargo, la Q de mercado laboral, la Q de trabajo, está cayendo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y entonces hay un problema porque, al final de cuentas, por un lado, la oferta laboral se está presionando porque la gente quiere trabajar, se está quedando sin trabajo, hay menos demanda, y entonces genera un problema laboral crítico porque a partir de esa información, nosotros presentamos una hipótesis que ahorita voy a comentar, pero finalmente lo que les quiero decir es que hay un problema de mercado laboral que es ocasionado por algo exógeno, que es el crecimiento económico, que va muy de la mano, no es algo exógeno directamente. Lo que sí es exógeno es el COVID-19, ¿no? Lo que vino a hacer como externalidad, le pega al crecimiento económico y el crecimiento económico le pega a los ingresos de las empresas. Y finalmente, independientemente de cómo queramos medir el bienestar, nos está pegando los ingresos. Y eso pues, a cualquiera nos afecta. Esto es muy sencillo de entender. Si el papá y la mamá trabajan en una casa y el hijo mayor trabaja y meten dinero al hogar, y cuando yo me corren a mi hijo y me corren a mi esposa, o me corren a mí y mi esposa sigue trabajando y mi hijo deja de trabajar, pues queda uno para mantener el hogar y las restricciones son más fuertes. Eso es muy natural, se entiende muy obvio, en los mercados laborales pasa lo mismo, y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, este fenómeno de COVID, ¿a qué nos va a pegar? Entonces, lo que les platicaba, Freeman es un economista también, que él aseguró que un incremento de la asistencia, de asistencia de alumnos o el que vaya más alumnos a la escuela a nivel profesional va a provocar que la educación de los que ya estamos educados, digámoslo así, cada vez tenga pérdida de valor, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque al final de cuentas pues hay saturación de mercados, hay más gente en los mercados, cada vez más profesionistas, el mercado no está preparado para eso y, bueno, pues, eso hace que se saturen los mercados y desplacen ciertos grupos de personas al propio mercado. Te voy a explicar eso de los grupos de personas, lo que decía al principio, para que me pueda entender hacia dónde voy con toda esta presentación. En México, como ustedes ya saben, pues el título universitario cada vez está más devaluado y con esta situación que está pasando en el COVID, pues se va a hablar todavía mucho más, es decir, a la gente le va a costar conseguir un buen trabajo acorde a lo que estudiaron o acorde a lo menos al nivel de estudios que les piden. Es decir, ahorita voy a diferenciar cuando un trabajo te pide un nivel profesional y cuando un trabajo te pide un tipo de estudio, que son dos cosas diferentes. En México, les digo, a partir de estudios que ha hecho Anuyes, esto ha venido a decadencia en el mercado laboral. Cada vez más egresados tienen puestos laborales que no son ad hoc a lo que estudiaron, o peor aún, no son ad hoc a sus niveles de profesional. O sea, es decir, sus niveles de estudio no se los requieren para poder trabajar. Un ejemplo de esto, yo les pongo un clásico en los bancos, por ejemplo, piden cajeros, ¿no? Los cajeros no te piden la universidad. No sé ahorita te voy a explicar este fenómeno, pero ya no piden universidad, pedían bachillerato anteriormente. Creo que ahorita ya piden universidad y tiene una explicación esto. Pero anteriormente no pedían universidad. Entonces los universitarios caían de ser cajeros porque no había trabajo. No importaba el ingreso, si fueran 5,000, 6,000, 7,000 pesos, no importaba, con tal de tener un ingreso y ganar experiencia, ¿no? La teoría lo explica de alguna manera, que bueno, vamos ganando experiencia, y por eso mientras gano experiencia me meto ahí y veo que más adelante qué pasa, ¿no? Ese tipo de situaciones se le llama como sobreempleo o sobreeducación. Es decir, las personas se meten en un empleo que no requiere un nivel profesional, pero necesitan trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de mercados que es el sobreempleo, la sobreeducación,
va a venir a generar un problema grave, todavía más grave, el COVID hacia el mercado laboral mexicano. Es decir, vamos a encontrar cada día más jóvenes que se encuentren en mercados sobreeducados. Es decir, nos ganemos menos y además estemos en situaciones en las que no es necesario la universidad. Y hay una situación muy interesante de diversos autores que hablan sobre que, bueno, al final de cuentas, qué es lo que está provocando este mejoramiento, empeoramiento de los mercados laborales, específicamente los profesionistas. Aquí es bien importante que entendamos que estamos hablando solamente de profesionistas con carrera terminada y población ocupada. Y acuérdense que voy a explicar más adelante, la PEA se divide en dos, población ocupada y desocupada, y dentro de la población ocupada todavía hay población ocupada y población subocupada. Entonces, pues bueno, el Observatorio Laboral Mexicano descarta la población subocupada y ya te pone la población ocupada como está por profesiones en México, ¿no? Es el único observatorio laboral que me gusta mucho cómo calcula este indicador, porque lo hace así de manera muy, muy precisa y te enfrenta a una realidad muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, como manera de introducción, básicamente vamos a este estudio, lo que hace es medir el problema de la sobreeducación en México, el problema de la subeducación y el problema de la educación como tal, que tanto a mí me cuesta insertarme en un grupo donde yo, para lo que estudié, mi nivel de profesión, con respecto a mi trabajo. Entonces, eso es lo que estamos aquí analizando. Son tres grupos importantes que generamos. El grupo 1, que es la población que está en una profesión, que tiene una profesión, pero que está en un trabajo que no requiere profesión. El grupo 2 es aquella población que no tiene una profesión, pero que está en puestos laborales que requieren una profesión. Y el grupo 3, que es el grupo que corresponde a lo que es decir, el grupo que tiene una profesión y además le requieren estudios profesionales para ese trabajo. Entonces, este tipo de estudio lo vamos a analizar nuevamente en abril, mayo, junio. En julio que salga la segunda parte de la encuesta de la ENIC, que ojalá se continúe porque también hay un problema ahí de presupuesto. Entonces, esperemos que se llegue a levantar la del 2020 y vamos a ver que hay un cambio impresionante en el problema de este fenómeno de sobreeducación en México. Entonces, mucho de lo que está pasando hoy en día, pues es parte de la explicación de por qué estamos en mercados que no nos corresponden. Pues esto tiene que ver con la sobreeducación. Y además, no lo mencioné aquí, pero hay autores que mencionan por ejemplo, que las empresas están aprovechando esa saturación de mercado para cambiar sus posturas de contratos laborales. Es decir, los bancos ahora, lo que decía al principio, ya piden una profesión en lugar de la preparatoria. Y no es necesario tener una profesión para estar de cajero en un banco, sin denigrar el puesto laboral. Lógicamente, aquí simplemente es porque las profesiones se ponen de acuerdo a lo que tú vas a demandar como empresa y a ofertar con base en la productividad que tú estás requiriendo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que el cajero no cambia el formato de trabajo, entonces dices, bueno, hay un problema de que la empresa está abusando y, final de cuentas, está ocupando personal que no requiere una profesión. Ojo, de abusar de la empresa no necesariamente, simplemente aprovecha como todo, un mercado aprovecha la oferta y la demanda, no es una cuestión de que el empresario lo veamos como el malo del cuento, como siempre se quiere hacer ver, perdón, y en realidad pues no hay que verlo por ese lado tampoco, ¿no? Es más bien el aprovechamiento de los mercados. Esto les decía datos relevantes para hacer una introducción, nos demos una idea de cómo estamos. Actualmente la PEA es población ocupada y desocupada, la población ocupada es población ocupada y población subocupada. Hay 9.6 millones de profesionistas en México, población ocupada, es bien importante, población ocupada y población subocupada. De la población, quitando la población subocupada, tenemos 9.1 millones de profesionistas en México, de todo tipo, ¿no? De todas las carreras, 9.1. De los cuales la tasa de desempleo es del 4.63. Pero aquí, pues bueno, como todo, la tasa de desempleo tiene mucho cuidado cómo se mide. La informalidad es del 20.8% en profesionistas. O sea, estamos hablando de casi 2 millones de empleos, pero casi cerca de, déjenme ver, 20 por 9, casi de 1.8 millones de empleos que son informales, perdón, de informales de 20.8%, casi 2 millones de empleos informales de profesionistas. En este ejercicio no voy a presentar la informalidad, pero ya lo hice, ya lo calculé, tengo un paper publicado en 2017, lo pueden consultar en red,
Y ese documento calculamos la informalidad, que también la propia informalidad presenta fenómenos de sobreeducación. O sea, imagínense nada más, o sea, el profesionista enfrenta un problema de grupos, de grados de escolaridad de acuerdo a lo que estudiaste, bueno, pero de acuerdo a tus estudios de niveles, y además, si te caes en la informalidad, también puedes caer en problemas de sobreeducación. O sea, ¿tan grave está el mercado laboral en México? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel global, viendo, no lo mencionó Miguel, pero lo comentó, porque habló solamente la parte formal, pero en México casi el 60% de los empleos son informales. Entonces, imagínense nada más, el profesionista tiene 20.8% en la informalidad. Bueno, no los queremos espantar, porque aquí los que estamos de este lado de la pantalla y tenemos un trabajo, pues estamos muy contentos. Los que están de ese lado estudiando, pues ya lo estamos preocupando y por eso que se decía al final que va a haber empleos de la esperanza, ¿no? En lugar de municipios, empleos de la esperanza. Pero espero que al final hacerlos sentir contentos, decir, bueno, pues sí, hay que confiar en el presidente de la República. Si él dice esperanza, pues quiere decir que va a ir bastante bien. Y bueno, y si no, no importa el crecimiento, importa otras cosas, bueno, también hay que medir cómo va a ser esa parte, ¿no? Y si es correcto lo que dice, pues hay que estar tranquilos. Y si no, pues bueno, entonces sí empezarse a preocupar o comprarse un gato, porque los gatos quitan el estrés de las personas. Bueno, ¿y cuál es el efecto de un mercado saturado? Pues bueno, es esto, ¿no? El problema de la sobreeducación, ya me adelanté un poquito porque pues, me emociona mucho este tema. Y además, pues bueno, el doctor Alberto nos dijo que teníamos cerca de 1 hora para exponer, pero ahorita en la mañana que me conecté me dijo, ¿sabes qué? Nada más son 20 minutos. Y bueno, pues no pasa nada. Cortamos la presentación lo más rápido posible, ¿no? Aquí les decía, hay dos tipos de sobreeducación, horizontal y vertical. Perdón, dos tipos de desfases, horizontal y vertical. ¿Cuál es el horizontal? El horizontal es cuando yo estudio, por ejemplo, economía y estoy haciendo un empleo profesionista, pero que no requieren mis conocimientos de economía. Ese es el horizontal. Y el vertical es cuando simplemente no requieren profesión en mi empleo laboral y estoy haciendo un trabajo en empleo laboral. Básicamente es eso. Entonces, yo voy a estudiar la segunda parte. La primera parte se tiene que hacer una encuesta porque normalmente la ENOE no tiene esa información. Por más que la desmenuces, no tiene esa información la ENOE tan exacta, ¿no? O sea, no le preguntan directamente. De hecho, para medir la sobreeducación requieres 3 tipos de métodos, ¿no? El primer método es directo, indirecto y varianza, perdón. Entonces, el primer método, el método directo, pues como el nombre lo dice, haces una encuesta y le preguntas directamente a la persona si su puesto es con respecto a lo que él estudió y sus estudios son respecto con lo que él estudió. El segundo pregunta es el indirecto, cuando lo que vamos a hacer ahorita nosotros con medio de NOE, haces unos cruces de información de las encuestas para poder calcular la sobreeducación en los profesionistas. Y el tercer caso es el que les decía, que es a través de una varianza o una desviación estándar, sacas un promedio, una media, y a partir de cuántas desviaciones estándar se va arriba abajo las profesiones, tú si están sobreeducados o subeducados. Entonces yo voy a ocupar la segunda medida, que es la indirecta, que es la más sencilla por el tipo de cuestionamiento o datos que tenemos en la NOE. Y bueno, aquí les decía lo que hace ratito comentaba, ¿no? Lo de Mauricio y Espinosa, sobre lo que pues, las empresas están ocupando el pretexto que los empleos se requieran más profesiones, más estudios profesionales cuando en realidad no son necesarios, ¿no? Bueno, este es un poquito más de lo que he estado platicando, teorías que justifican la sobreeducación, pero hay un autor muy importante que no sé si ustedes lo conozcan, que se llama el doctor Hernández Laos. Este autor ha trabajado mucho con mercados laborales en temas de medidas profesionales, de estudios de empleos de profesionistas, perdón, en el cual explica que pues, el indicador más fuerte que afecta a la saturación de los mercados y la sobreeducación es el crecimiento económico. Y por eso les digo, es preocupante porque independientemente de cómo lo quieran medir, el crecimiento económico es reflejo de ingresos y el ingreso es el reflejo de oferta y demanda. O sea, no hay vuelta de hoja, es una esta discusión, se entiende, y entonces, bueno, ese es el objetivo de este ejercicio, calcular la probabilidad de yo en qué grupo voy a quedar a partir de esto, y bueno, y básicamente, ¿qué usamos? La encuesta nacional de ocupación y empleo del cuarto trimestre de 2019. Por eso les decía que tenemos que esperar
La del 2020, la de marzo y la de abril, junio, que son las que van a ver realmente cómo quedó el empleo después de esta primera etapa de contingencia, que es la más fuerte, ¿no? Ocupamos para las variables dependientes la clasificación del Sistema Nacional de Ocupaciones del 2012, el 5, y el SIU, que es el Sistema de Actualización de Clasificación Internacional de Ocupaciones. Entonces, eso nos permite cruzar información y esto creamos un cuadro como el que están ustedes viendo en este momento. Entonces, para los puestos más importantes, como funcionarios, directivos, jefes y profesionistas, te pide la educación superior o mayor. Para el nivel 2 son técnicos, trabajadores, auxiliares en actividades administrativas, educación media superior, y todo lo demás, educación básica. Por cierto, esta presentación ya está por publicarse. La vamos a publicar aquí con el doctor Alberto, haciendo un comercial, un libro próximamente que ya está por salir. Y este es un paper un capítulo del libro, perdón, que ya está presentado en ese libro. Entonces, ustedes lo pueden consultar en el momento que salga esta edición del libro, ¿no? Está en esa presentación. Bueno, y el cuadro 2, pues nos dice cómo, ahora sí, déjenme nada más reducir la pantalla porque yo no los alcanzo a ver. El cuadro 2 nos dice cómo están los grupos clasificados, ¿no? Entonces, es decir, grupos son sobreeducados que tienen nivel I2 y tienen educación superior. Grupos subeducados tienen nivel 1 y tienen educación media superior. Estos son los, como que yo les digo, los gandallas, ¿no? Porque no tienen educación de profesional y están en puestos importantes, ¿sí? Correctamente educados, los que tienen profesión y para eso te piden ese nivel, ¿no? De trabajo. Entonces, se hace el ejercicio, se hace el corrimiento, ocupamos un modelo econométrico, probabilístico, muy sencillito, realmente no tiene gran conocimiento, simplemente es un modelo en lugar de ser un modelo binomial, es un modelo probabilístico multinomial porque tenemos tres variables dependientes, o logístico o probabilístico, como quieran llamar, y bueno, se mete las estimaciones y nos da como resultado este modelo, ¿no? Donde sobreeducados es la variable dependiente con tres variables. Es el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, sobreeducados, subeducados y correctamente educados, ¿no? Voy a presentar básicamente, ya por el tiempo, pero les digo, en el paper, en el capítulo del libro viene todo, igual les puedo pasar el documento final para que lo puedan leer con calma. Pero aquí están parte de los ingresos promedios por grupos, grupo 3, grupo 2 y grupo 1. Es importante decirles que en este ejercicio, primer ejercicio que hicimos, no corregimos el sesgo de declaración de ceros en la estimación econométrica. Tenemos que corregir esa parte, sobre todo porque se sesgan por cortar ceros en las estimaciones o incluirlos, ¿no? Este es el ingreso promedio, las horas trabajadas promedio por grupos laborales, como ustedes se dan cuenta, pues se castiga el ingreso siempre en los grupos que están por debajo, ¿no? De los que no corresponden, te castigan en ingresos. Y aquí tiene mucho que ver, este es un ingreso muy bajo, son corrientes aparte, pero lo que les quiero decir es que independientemente del nivel de ingresos, mucha gente se pregunta, ¿por qué me pagan menos? Porque estás en un nivel que no requieres profesión y estás trabajando creyendo que requieres profesión, ¿no? Entonces, por eso te pagan menos, ¿no? Trabajas más horas, en promedio, y bueno, vean la participación en el mercado laboral, 43.5%, casi el 44% contra el 49% de los que no están en grupo correcto, 50%. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio de probabilidades, un método, corren una versión sencillita, como acabo de enseñar, meten sus datos, hacen correcciones estadísticas y econométricas, no voy a meter en eso, pero vean esto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me quede a partir de ciertas características de las personas? Aquí meto empresas, meto tamaño de empresas, meto tipo de trabajos, entre otras cosas, edad, sexo, educación, pero fíjense cómo el grupo 1, la probabilidad que yo termine hoy en un grupo sobreeducado es del 45.8%. Entonces, en pocas palabras, el estudiante egresado lanza una moneda y dice, a ver dónde cae. Eso es lo que va a pasar. Después de la pandemia, del COVID, ese crecimiento de probabilidad va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, yo espero en una estimación del 60-65% aproximadamente. No les quiero quitar mucho tiempo, tenemos muy corto el tiempo y por respeto a todos los compañeros, algunas conclusiones importantes. Los resultados encontrados pues, reflejan la falta de capacidad en gran medida de que se absorban los niveles de educación superior en puestos realmente para los que fueron preparados. Y bueno, ¿y culpa de quién es? Aquí es culpa de todos y de nadie, ¿no? Para no echarle nada a nadie.
El gobierno está haciendo su papel, la empresa está haciendo su papel y la universidad está haciendo su papel. Les platico 2 minutos rápidamente, hago un comercial. La Universidad Autónoma de Chihuahua en este semestre arrancó con un nuevo modelo de formación universitaria y todo su enfoque tiene que ver con la practicidad de lo que requiere el mercado laboral. Es decir, se está aplicando competencias que están pidiendo los mercados laborales para aplicar conocimiento, materias que requieran realmente los mercados laborales. No estamos formando soldados del empleo, eso es bien importante que lo sepan, sino gente capaz que pueda enfrentar problemas de este tipo y pueda tener alternativas, decir, bueno, si este trabajo no me queda más que aceptarlo, no. Tu capacidad de competencias universitarias te van a permitir darle vuelta a ese problema y poderte insertar en mercados mucho más correctos, como los llamo, o no sobreeducados. Y bueno, pues, ¿qué es lo preocupante del COVID finalmente? Los desplazamientos de los grupos. Cada vez el grupo 1 va a estar muy saturado, lo van a empezar a empujar, perdón, el grupo 3 va a estar muy saturado, van a empezar a empujar a esa gente a los grupos 2 y al grupo sobre todo 3, al grupo 3 del grupo 3, perdón, van a empujar al grupo 1, y ese grupo 1 va a empezar a empujar a la gente al mercado informal. Entonces, seguramente vamos a esperar para septiembre, octubre, los nuevos indicadores, que el mercado informal va a estar saturado por profesionistas. Saturado no me refiero a que crezca a quizás 50, 100, 200%, sino más bien me refiero a que ese 20.8% que presentamos al principio va a pasar seguramente a un 35, 40% de la informalidad en México, siendo profesionistas. Entonces, tenemos que empezar a buscar programas, materias de la esperanza, materias que se adapten ahora a las nuevas generaciones antes de COVID, después de COVID, como se dice vulgarmente, y, y no está nada fácil para el mercado laboral mexicano, se requieren muchas cosas, muchos temas de discusión, sin embargo yo puse un tema que para mí es preocupante porque sobre todo estamos hablando de los profesionistas en México. Muchas gracias, les invito a que sigan mi página de Facebook, Análisis de Microdatos, una página que maneja 100% microdatos de INEGI para su interpretación y aplicación de la política pública. Que tengan buen día. Gracias, doctor Alberto. Muchas gracias, maestro Javier, por esta muy interesante presentación que, pues, la verdad es que es muy instructiva y nos habla precisamente, como ya lo mencionaba el maestro Javier al final de su presentación, pues, de la necesidad, no solo de políticas públicas que intervengan para mejorar o solucionar parte de estos problemas que él está planteando, pero también del papel que tienen las universidades que realizar para enfrentar esta nueva realidad. Damos ahora, compañeras, compañeros, un segundo.